Hola de nuevo. Este posiblemente sea el tutorial más complejo de la serie. Lo que habíamos hecho en un primer tutorial es crear un programita en PHP, una página PHP, que lo único que hacía era recibir datos por el método get y guardarlos en un archivo de texto. En el segundo tutorial lo que vimos era cómo crear un formulario para cargar esos datos, o sea, un formulario para enviarle a el programita, este que tenemos acá, nuevo.php, para enviarle los datos. Eso era con un formulario en HTML. Y en ese mismo video vimos cómo crear el listado para que se muestre. Lo que yo me había quedado comprometido en hacer era mostrarles cómo crear un programa para modificar los datos y un programa para eliminar un registro o una línea de ese archivo. En este caso vamos a hacer el que modifica. Yo escribí aquí en este texto cuáles serían los pasos que tenemos que hacer. O sea, lo primero que vamos a crear es un hipervínculo en el mismo listado para poder llamar al programa que vaya a hacer las modificaciones. En ese caso, tenemos que enviarle la posición del registro. Vamos a utilizar las posiciones de los archivos. Las posiciones empiezan con 0, 1, 2, hasta el largo del archivo menos 1. O sea, empezando por el número 0, 1 por renglón. Una vez que creamos el hipervínculo, ya tenemos que crear un archivo que va a hacer la modificación y ahí vamos a utilizar un formulario. Este formulario va a ser similar al formulario.html, pero lo vamos a hacer en PHP porque lo que necesitamos es mostrar los datos que ya existían de ese registro o de esa línea, ese elemento, y queremos que el usuario lo pueda modificar, o sea, pueda leer lo que tiene escrito y hacerle alguna modificación. Luego, una vez que el usuario hace las modificaciones, con el botón Submit, igual que en el formulario.html, tiene que llamar a un programa que haga las modificaciones, o sea, que sobrescriba o que reemplace los datos nuevos en el archivo viejo. Para esto vamos a hacer otro programa en PHP que lo que va a hacer es, recibiendo la posición, no la posición solamente, sino la posición y los datos nuevos, lo que va a hacer es crear una copia de los datos del archivo en un arreglo, hacer el reemplazo de los datos nuevos en ese arreglo y luego sobreescribir el archivo. Lo que va a hacer es eliminar. No estamos trabajando con un programa que se posicione en un elemento o en una línea de un archivo, la modifique y guarde los datos, sino que vamos a hacer un reemplazo completo de ese archivo. Esto después con lenguajes de bases de datos se hace mucho más simple el trabajo en sí de la programación, pero lo que queríamos era trabajar con archivos de texto para no meternos con los conceptos de bases de datos. Así que vamos manos a la obra a primero modificar el listado para crear este hipervínculo. Y aquí tenemos el archivo del listado. Nosotros teníamos, primero la tabla. ¿Qué necesitamos hacer en la tabla? Tenemos que crear un encabezado nuevo que va a ser un encabezado de acciones y ahí vamos a insertar el hipervínculo para la modificación. En ese mismo de acciones vamos a poner también un hipervínculo que es para eliminar. Pero por ahora vamos a ponerle únicamente el modificar. Así que vamos a copiar con control mayúsculas y D el último encabezado, el último TH, y vamos a cambiar la palabra email por acciones. Y ahora lo que tenemos que hacer es crear una nueva celda. Esto es en el eco del programita que hacía el recorrido. Fíjense que acá tenemos la línea. Ahí lo que vamos a necesitar no es solo la línea, sino que vamos a necesitar la posición.
Entonces, ahí lo que vamos a hacer es recuperar ¿se acuerdan que cuando escribimos for each, lo que nos mostraba era key, as key, o sea, el elemento as key y la flechita de value. Lo vamos a hacer aquí lo vamos a hacer. Vamos a escribir for each y ahí aparecía variable as key flechita value. Y ahí esto no nos sirve, pero era como para que ustedes vean cómo se escribía. Entonces vamos a crear una variable que va a ser la variable de posición y vamos a utilizar el símbolo de clave valor, digamos. Esto es el símbolo de asociación, que significa que el valor este está asociado a esta clave. La clave va a ser la posición, o sea, va a ser 0, 1, 2 y así. Entonces ya la podemos almacenar. ¿Por qué necesito esta posición? Porque quiero saber cuál es el registro o la línea que quiero modificar o que quiero enviar para modificar. Acá vamos a copiar esta celda y acá ya no necesitamos esto que dice datos, sino que lo que vamos a utilizar es la posición como variable. Pero antes vamos a crear un hipervínculo. Entonces vamos a reemplazar estos datos por un hipervínculo A y le vamos a poner href, hiperreferencia o hipervínculo A y vamos a mandárselo a una página que todavía no hemos creado que se llama modificar.php. Esta va a ser la página que va a tener el formulario. Y aquí tenemos que enviar dentro del método de get o dentro del paquete get con el método get la posición. Entonces vamos a crear una variable que es posición y le vamos a enviar los datos pos, que es este numerito que va a ser un 0 en la primera línea, un 1 en la segunda línea y así en adelante. Termino la etiqueta de apertura en el hipervínculo y acá le voy a poner modificar. Modificar o editar. Podemos poner editar, que es un poquito más actual. Y eso va a ser un hipervínculo a la página que hace la edición. Vamos a guardar y vamos a ver si funciona. Entonces, en un navegador vamos a entrar a la carpeta pruebas, donde tenemos los archivos. Vamos a actualizar y vamos al listado. Fíjense que ahí apareció una columna nueva con el encabezado de acciones y aquí tenemos editar. Si nosotros nos fijamos aquí en la barra de notificaciones, en la barra de estado o en la parte inferior de la pantalla donde aparecen los hipervínculos que estamos apuntándole, fíjense ahí aparece el formulario y acá va a aparecer a modificar.php el signo de interrogación pos igual 0. Si cambio abajo, pos igual 1, pos igual 2, pos igual 3. O sea que ya funciona el hipervínculo, que me llama a la página para modificar y le envía la posición de la línea que quiere modificar. Entonces, volvemos al editor y aquí vamos a crear la página nueva de modificar.php. Con control S, grabamos y escribimos modificar.php.
Este viene a ser un controlador intermedio porque no va a hacer la grabación en el archivo, sino que lo que va a hacer es mostrarnos los datos que queremos modificar en un formulario, y sí va a llamar a la página que va a hacer la grabación, enviándole por el paquete get también los datos ya modificados. Así que lo primero que tenemos que hacer es abrir el archivo para obtener el arreglo con los datos. Vamos a entonces obtener la posición del registro y abrir el archivo para obtener los datos originales. Entonces ahí ya directamente empiezo con la sintaxis PHP, escribo PHP, le doy tabular, ahí ya me creo la etiqueta de PHP para trabajar y vamos primero a obtener los datos. Entonces vamos a poner peso post, que va a ser la posición, igual peso guión bajo get y la clave posición post. Ahí tenemos. Bueno, vamos a ponerle acá el comentario para hacerlo más prolijo. Entonces vamos a poner obtener la posición del registro a editar. Ahora vamos a obtener el archivo original en un arreglo. Entonces vamos a poner archivo igual file, que es la instrucción que abre archivos, contactos.txt. Ahí ya vamos a tener el arreglo. Ahora lo que tenemos que hacer es obtener dato por dato los elementos de esa línea. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que crear una línea de ese archivo. Entonces vamos a poner datos como variable y tenemos que crear un array. El array S lo vamos a hacer con una posición específica del archivo. Entonces vamos a usar la orden explode. ¿Qué es lo que hace la orden explode? Explode es explotar. Lo que hace es separar los elementos que hay en un string en base a un delimitador determinado. Para que se vea el funcionamiento, lo que voy a hacer es dejar que el editor me muestre me autocomplete y me muestre los parámetros que está buscando. El delimitador va a ser la coma. Y el string que voy a utilizar es la línea correspondiente que está en el archivo. Entonces voy a poner peso archivo y la posición va a ser post. Entonces, esta es una línea quizá un poquito compleja para entenderla. ¿Qué dice? Creo la variable datos y adentro de la variable datos voy a poner el resultado de explotar, ¿qué cosa?
la posición que estaba buscando en el archivo, o sea, una línea determinada del archivo, que el archivo está en un array en este momento, pero cada línea es un string. Como es un string, tiene separado por comas cada uno de los elementos. Entonces ahora ya tengo todo esto transformado en un arreglo. Entonces lo que voy a hacer es poner un comentario que diga lo que está por hacer ahora es separar los datos de la línea a modificar y guardarlos en un array. Bien, ahora yo puedo, teniendo los datos separados, voy a tener datos posición 0, datos posición 1, eso ya lo habíamos visto. Entonces, ahora tengo que construir el mismo formulario que había hecho para cargar los datos, pero ya con datos originales. Entonces acá voy a poner construir el formulario. Ya tengo un formulario construido, que es este. Entonces directamente copio esto que está acá. Después ya les voy a mostrar cómo hacer para no tener lo mismo escrito dos veces. Pero por ahora lo vamos a hacer medio rústico, como para que ustedes puedan ir entendiendo qué es lo que estamos haciendo. Entonces aquí pego y a esto lo voy a meter adentro de un echo. Abro las comillas, selecciono todo esto que está aquí y le voy a dar una tabulación para que quede adentro, y esto que está aquí también lo voy a tabular. Este tenía que tabularlo. Ahí quedó. Bueno, ahí ya tengo el formulario. El problema que tengo estas que son comillas dobles, las tendría que poner como comillas simples. Así que aquí voy a hacer con control D todas las búsquedas de estas comillas. Y voy a hacer un reemplazo. Las elimino y le pongo comillas simples. Ahí está. ¿Por qué hago esto? Porque tenía las comillas dobles, me iban a cerrar el string que estaba creando con echo. Entonces los cambio por comillas simples. Y ahora, en cada uno de los input, le tendría que poner el valor que corresponde. Como todos estos son inputs tipo text, lo que puedo hacer es buscar con control D todos los texts que hay para tener varios cursores, y después me desplazo con las teclas de navegación por fuera de eso, porque no lo voy a modificar, sino que lo voy a agregar algo y le voy a poner el valor. Lo voy a poner antes del nombre. Entonces escribo value y acá le voy a poner peso datos y la posición que me haga falta. Voy a poner la posición 0 y después voy a reemplazar.
y un espacio. Le doy escape para dejar un cursor solo y voy a empezar a hacer el reemplazo. Primero aquí le pongo el 1, aquí le pongo el 2, el 3 y el 4. Bien, ahí ya tengo construido. ¿Qué tengo que modificar también? Resulta que este nuevo punto PHP, no, porque me va a crear un renglón nuevo. Tengo que ponerle algo que sea, por ejemplo, grabar. O podemos poner reemplazar punto PHP. Y ahí lo vamos a tener que crear. Vamos a guardarlo y vamos a... Ahí me está diciendo algo, no terminé con el punto y coma. El famoso punto, ni tampoco terminé las comillas. Acá estaba. Acá tenía que reemplazar estas comillas. Acá tengo que escribir unas comillas de cierre y el punto y coma. Y ahí sí debe estar completo. Vamos a ver si me muestra ya este formulario. Volvemos a la página. Hay que actualizarlo. Y vamos a, por ejemplo, utilizar el 2 a ver si me muestra este de Ana García. Fíjense, ahí apareció todos los datos y listo para enviar. En este caso no voy a ver nada en la barra de estado y si le pongo enviar me va a decir que no encuentra el objeto. Pero lo que me interesa por ahí ver en este momento a mí es si llama a reemplazar.php, si le envía todos estos datos y si lo hace. Así que ya estaríamos con estas instrucciones. Obtener la posición del registro, abrir el archivo y obtener los datos originales, mostrar los datos en un formulario de edición, enviar los datos a un programa que haga el reemplazo y ya estamos. Ahora hay que crear el programa para hacer ese reemplazo. Entonces, ¿cómo se llamaba? Reemplazar.php. Tenemos que crear ahora new file y vamos a guardarlo. Le ponemos reemplazar.php. Guardamos. Volvemos a el algoritmo, las instrucciones. ¿Qué tenemos que hacer? Crear una copia. Obviamente también tenemos que obtener los datos. Entonces, acá voy a poner un numerito 0. Obtener los datos del método get, incluida la posición. Ojo con eso. Necesitamos la posición, porque si no tenemos la posición, no sabemos cómo decirle al programa que reemplace que tiene que reemplazar, eliminar o cambiar una línea determinada. Fíjense que acá no tenemos la posición, aunque sí está como variable, pero esa variable después no se pasa como dato. ¿Cómo hacemos para enviarle una posición? Tenemos que ponerla dentro de un input. Ahora, ese input no es necesario que lo vea el usuario. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner al principio de todo, vamos a empujar el resto de los controles del formulario, de los inputs, y vamos a crear un input nuevo.
ese input, el tipo, no va a ser un tipo texto, sino que vamos a poner un tipo oculto. Esto significa oculto. El nombre le vamos a poner posición para que lo envíe. Y el valor, en este caso, va a ser posición. Perdón, no necesita comillas, sino que necesita el signo peso, post. Y ahí tenemos un control que va a estar oculto, pero que va a mantener un dato. Esto es importante hacerlo. Porque si no, el programa que reemplaza no va a saber cuál es la línea que tiene que reemplazar. Le pasamos la posición dentro del formulario. Vamos a guardarlo. Entonces, vamos a crear una estructura PHP. Y lo primero que vamos a hacer entonces es obtener los datos del paquete get. Ahí podemos hacer varias cosas. Podemos obtener cada dato por separado o podemos obtener todo el paquete get en un array asociativo completo. Para que quede más prolijo para verlo, más entendible el código, vamos a tomarnos el trabajito de obtener cada dato. Entonces vamos a escribir primero la posición igual peso get en la variable posición. A ver dónde está esto. Y ahí ya guardamos el primero. Ahora con control mayúsculas y D son, en este caso vamos a recibir 6 datos. A ver si tenemos aquí cuántos datos son. Estamos recibiendo aquí, tenemos que actualizar esto. Y ahí aparecen ya los 6 datos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, aquí ya tenemos esos 6 datos. El primero va a ser posición. El segundo va a ser DNI. El tercero va a ser apellido. El cuarto va a ser, acuérdense que uso control D para seleccionar más de un elemento. Y luego con la tecla escape los quito la selección. Nombre, escape, para atrás, bajo, control D, teléfono, escape, muevo para abajo, control D y email. Me olvidé del control D. Bien, ahí ya obtuve los datos.
Una vez que obtuve los datos del método get, lo que voy a hacer es abrir el archivo y guardarlo en un array. A ver, vamos acá a las instrucciones, hacer una copia de los archivos en un array. Entonces, nuevamente vamos a ese archivo, igual, file, y el nombre del archivo va a ser contactos.txt. Y ahora lo que tenemos que hacer, esto que dice acá, reemplazar el registro correspondiente en el arreglo. Pero para eso tengo que construir una línea. Vamos a construir una línea con los datos obtenidos del formulario. Esto de hecho tendría que hacerlo antes de abrir el archivo, como para que quede más prolijo. Entonces vamos a crear peso línea igual y vamos a concatenar todos estos elementos. La posición no me hace falta, voy a usar DNI. Ahora, ¿cómo los concateno? Para concatenar string en PHP se usa el punto. Y ahí le pongo una coma para crear el delimitador y lo concateno con la próxima variable que va a ser apellido, punto para concatenar, la coma entre comillas porque es un carácter, la próxima variable nombre, punto. Esto es un poquito de trabajito de hormiga de la programación. Peso teléfono, punto. Y acá hay que ser bastante prolijo, bastante metódico y tener buena concentración para no cometer errores. Vamos a ver. Tenemos DNI, apellido, nombre, teléfono, email. DNI, apellido, nombre, teléfono, email. Nos aseguramos y ya quedaría la línea esta completa. Ahora sí, ya podemos, teniendo la línea para reemplazar y el archivo cargado en un array, tendríamos que reemplazar el elemento correspondiente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Llamamos a peso archivo, pero esta vez con una posición determinada. ¿Cuál va a ser la posición determinada? Post. Entonces, usamos post. Ese archivo post, ¿qué va a ser? Va a ser igual, o sea, le asignamos, por eso es el reemplazo, le sobreescribimos, peso línea. Y aquí lo que nos conviene es concatenar esta línea, lo podíamos hacer aquí, antes. Yo lo voy a hacer para que quede separado. Y le voy a poner PHP EOL. PHP EOL, si se acuerdan, es el carácter de fin de línea. PHP end of line. Que hace crear la línea nueva. Ahora, ¿qué hay que hacer? Una vez que ya tenemos reemplazado
el elemento correspondiente, lo que tenemos que hacer es sobreescribir el archivo. Para eso entonces primero tenemos que abrir el archivo contactos.txt en modo escritura. Modo escritura es un modo destructivo. Lo que va a hacer es cuando ustedes escriban, van a reemplazar completamente el contenido original del archivo. Entonces, le vamos a poner, como archivo ya lo tenemos adentro de una variable, y esa variable es tipo array. Entonces vamos a poner otro nombre. Podemos poner el archivo 1 o alguna otra variable. Voy a poner nombre abrir para saber que es el archivo abierto. Y ahí necesito no la instrucción file, sino que necesitamos la instrucción fopen. El nombre del archivo va como primer parámetro. Y como segundo parámetro el modo. El modo va entre comillas y va a ser W. Ya tenemos el archivo listo como para sobreescribirlo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? No podemos guardar este que dice archivo, porque archivo es un array, no es un texto. Y cuando nosotros vamos a escribir en el archivo, tenemos que escribirlo en modo texto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que transformar este archivo, que es un arreglo, en una cadena de caracteres que incluye los finales de línea. Entonces, para eso vamos a utilizar otra variable. Entonces, sería implotar el array del archivo en un string. Como los separadores ya lo tenemos, los delimitadores que son este PHP online, o sea, el carácter de fin de línea, entonces le vamos a poner dentro del implode como delimitador un carácter nulo, o sea, nada. Entonces necesitamos crear una nueva variable que sería, por ejemplo, contenido. Y vamos a utilizar la orden implode. El pegamento va a ser nada, porque ya teníamos un pegamento de antes. Entonces voy a utilizar nada, nulo. Y las piezas, ¿qué van a ser? Archivo. Esto es bastante complejo de entender. De hecho, yo tardé un rato en entenderlo, cometiendo muchos errores. Realmente porque yo le ponía un PHP en offline aquí y lo que hacía era crearme líneas vacías, porque me estaba duplicando esto. Cuando le saco esto quedaba una línea sí contigua y la otra me quedaba vacía lo que ya traía. Y si no, tendría que eliminarle a cada uno de las líneas los fines de línea y después ponérselos aquí. Así que lo que me resultó más fácil es aquí hacer la implosión, pero sin pegamento, digamos, sin un delimitador. Porque ya lo tenía, como les decía hace un rato. Así que ahora ya tengo el contenido listo para reemplazar. Y ahora sí viene el sobreescribir el archivo abierto
con el contenido. Entonces vamos a poner abrir, perdón, fwrite, el nombre abrir en el archivo que está abierto y el string que vamos a utilizar se llama contenido. Y ahí teóricamente ya estaría escrito. Lo que necesitamos es cerrar el archivo o grabar en el disco. Entonces con fclose. Esto es complejo porque utiliza varias variables para el mismo archivo. Y cada variable tiene un tipo de datos diferente. O sea, tenemos archivo como array, tenemos contenido como un string generado desde el array y tenemos abrir, que es el mismo archivo, pero esta vez como un manejador del archivo, no como un paquete de datos, digamos. Lo que podemos hacer es, por ejemplo, una vez que se crea el contenido, asegurarnos, quizá con un var dump, para ver si ha creado el paquete, digamos, o el string con todo el archivo completo y que lo muestre. Aparte para que muestre algo. Con control S vamos a guardarlo y vamos a probarlo. Esto con actualizar alcanzaría. Y yo le podría poner algún dato diferente aquí. Pero vamos a volver a la página anterior. Vamos a poner Ana Claudia. Y vamos a enviar. Y ahí aparece un string de 339. Y vamos a ver dónde aparece una Ana, si aparece Ana Claudia. Sí, García, Ana Claudia. Y ahora tendríamos que ver si ocurrió el reemplazo en este archivo, en contactos.txt. Y apareció Ana Claudia con el espacio en blanco y todo. Así que bueno, ya estaría. Lo que tenemos que hacer es que quede un poco más profesional, digamos, que no me muestre esta página web así. Que me diga archivos modificados, volver, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos? Creamos un hipervínculo. Ponemos un eco. href. Vamos a ir al listado. Y le vamos a poner cambios realizados, volver, como texto del hipervínculo. Bueno, acá no me conviene. Vamos a editar otro. Este Gómez Darío. Vamos a poner Rubén Darío. Enviar. Cambios realizados, volver.
y ahí apareció Rubén Darío. Comentamos el Bardam para que no me muestre todo completo. Y ya tendríamos el programita de reemplazar listo. Vamos a probar con este otro. Cambios realizó. Volver y aparece ya hizo los cambios. O sea que funciona el programa. Ya vamos casi terminando este tutorial de acceso a datos, de almacenamiento de datos con un CRUD. Gracias por su atención. Nos vemos en el próximo video.